el poder de la determinación. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo determinado. Hay algunas áreas de nuestras vidas que tenemos que ser determinados para lograr crecer, para lograr avanzar, para lograr tener bendición. Hay áreas en que uno tiene que ponerse en una postura firme y decir, yo sigo al Señor, yo voy a estar tomado de Dios. Puede ser que usted que está aquí o recibiendo esta palabra tome siempre esta decisión, tomados de Cristo. Que una vez que te tomaste del Señor, que le entregaste tu vida a Él, no se la vuelvas a sacar, sino siempre sea del Señor, que tu vida siempre sea del Señor. Y si por ahí alguna vez le diste tu vida a Cristo y un día se la sacaste, bueno, en esta mañana es una buena oportunidad para que te reconcilies con Dios nuevamente y le digas, Señor, me vuelvo a entregar, te entrego mi vida, te entrego mi vida. ¿Se puede hacer esto? Se puede hacer, porque Dios nos da tanta libertad que podemos darle la vida a Él, pero también un día podemos decir, no, Señor, devolveme mi vida, devolvémela, yo quiero seguir mi camino. Pero Dios tiene misericordia, y si un día reflexionamos y nos damos cuenta que nos equivocamos, que le entregamos la vida a Él y después se la sacamos, bueno, nos da también una oportunidad. Por eso este mensaje es muy amplio y es un mensaje que Dios nos llama también a reconciliarnos con Él, no una vez, sino las veces que sea necesario. Quizás puede ser la condición de muchos de los que están recibiendo esta palabra. Necesitan nuevamente reconciliarse con Dios. Y es bueno, ¿por qué? Porque Dios nos recibe siempre, siempre con los brazos abiertos, siempre. Por eso dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él siempre nos va a estar esperando, siempre. Qué grande que es el Señor, amén. Qué gran misericordia que tiene. Que caemos y nos vuelve a levantar. Siempre. Siempre. Por eso también nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, tenemos que ser parte de esta obra que hace el Señor. Y estar atentos. Si hay algún hermano que ha caído, estar con la mano extendida, ayudarlo a que se levante. Si hay alguien que está herido, también ayudarlo a que se tome nuevamente de Dios, alentarlo. Sé que ha sido un tiempo muy difícil y muchos se han desalentado, han bajado los brazos, pero bueno, si tenés la oportunidad, extendé la mano y levantá al que perdió la fe. Ayúdalo, ¿por qué? Porque eso es parte de la obra de Dios, es parte. Dios sigue reconciliando y siempre va a intentar que nuestras vidas estén en sus manos, porque sabe que es lo mejor que nos puede pasar. Si alguna vez te soltaste, seguramente podés dar testimonio de esto, que Dios siguió tocando tu corazón, te siguió hablando, hasta que un día volviste. Y lo mismo Dios está haciendo con aquellos que quizás por diferentes razones se han soltado de la mano de Dios. Dios está insistiendo. El Espíritu Santo les está hablando y los está llamando. ¿Para qué? Para que se vuelvan a reconciliar con Él. Yo creo realmente que este es un tiempo que está sucediendo esto. Dios nuevamente está llamando, nuevamente está hablando a vidas, aquellos que por diferentes razones se soltaron de la mano de Dios o están heridos o están pasando por dificultades y les está costando volver. El Espíritu Santo está tocando sus vidas y se van a volver a levantar. Es más, por ahí, si alguno tenía dones, talentos, Dios va a dar el doble de eso. Si tenían ministerio, su ministerio va a volver a crecer y se van a levantar. Porque Dios tiene una gran misericordia. Pero hablando de esta palabra, de la determinación,
Si hay algo que tenemos que tratar de hacer, de ser determinados, es estar siempre tomados de la mano del Señor. Y hay una palabra que habla de esto. Está en el Evangelio de Juan. Y vamos a ir a ella. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice, fíjense esta palabra. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Hermosa palabra. Y acá nos da Jesús un consejo para ser determinados. Y la palabra clave es permanecer. Permanecer. La palabra clave es permanecer. Y permanecer bajo cualquier circunstancia. Y en eso sí debemos ser muy determinados. Porque, y da el ejemplo de la vid. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramitas que empiezan a estar, a crecer y empiezan a tener frutos en la vid. Por ahí alguien que es de nuestra nación, de la zona de Cuyo, debe saber mucho más que yo de todo esto. Hay alguien aquí de San Juan, de Mendoza, de San Luis, allí, bueno, Dios te bendiga, hermano. Seguramente más de una vez pudiste ver una vid crecer y bueno, y cómo de esas pequeñas ramas que se sostienen de la vid empiezan a crecer los frutos. Y ese es el ejemplo que Dios da de todos nosotros. Esas pequeñas ramas, los pámpanos, van a tener frutos solamente si están prendidos de la vid. La única manera. Cuando se empiezan a soltar de la vid, empiezan a secarse y empiezan a perder toda clase de propósitos. Y dijo Jesús, hasta se secan y se termina echando al fuego. Sirven para quemar algo y solamente por un rato nada más y luego dejan de ser. Y ese ejemplo Jesús dio hablando de todos nosotros y acá está la clave para ser determinados, el permanecer. Y quiero dar esta palabra, hermano, trate de permanecer siempre en Dios, permanezca en Dios, siempre tomados de la vida. Si la vida te está yendo bien, si tus sueños y tus proyectos están hacia adelante y todo se está dando conforme a lo que querías en la vida, bueno, seguí tomado de la vida. Y entonces, ¿qué dijo Jesús en esta palabra? Que vas a tener fruto y aún más frutos va a haber, más frutos. Quiere decir que cuando las cosas van bien y estamos tomados de la vid, por el hecho de seguir prendidos a la vid, va a haber mucho más fruto. Y ese fruto permanece, permanece. Por eso es tan importante cuando nos va bien,
no olvidarnos de Dios, sino seguir tomados de Él. Permanecer. El secreto, y si hay algo que tenemos que tener en nuestro corazón, una decisión para ser determinados, es esto: permanecer. Cuando nos va bien. Pero también cuando las cosas se complican, cuando no hay mucho fruto. Cuando los resultados no son tal cual esperábamos. Y esto muchas veces sucede. Sucede muchas veces, puede ser en el área familiar, puede ser en el área ministerial, en el área económica. Uno tiene cierta determinación a que sucedan algunas cosas, pero eso no sucede. A veces hasta se complica aún más. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y la respuesta es que muchas veces no sabemos. Después encontramos la respuesta. Al tiempo nos damos cuenta por qué las razones, pero en el momento en que hay poco fruto o casi nada, en que los resultados no son tan buenos, la verdad es que no nos damos cuenta. Esa es una realidad. Pero en esas situaciones, en algo tenemos que ser determinados. Es en seguir tomados de la mano de Dios. Y estos son tiempos, estamos saliendo de una pandemia, bueno, en el mundo hay una guerra, hay dificultades en la sociedad, en nuestro país hay muchos problemas. Es un tiempo muy difícil y que no hay muchos buenos resultados, que cuesta mucho todo. Yo sé que es así, y porque escucho y muchos piden oración y les está costando mucho salir adelante. Bueno, es el momento en que más prendidos de la vid tenemos que estar. Es el momento en que más prendidos de la vid tenemos que estar. Nosotros los pámpanos tenemos que aferrarnos bien a la vid. Usted que es una rama del Señor, préndase bien a Cristo, préndase bien. Inclusive, mire, en cualquier estado, quizás está en un estado, está viviendo en alguna decisión errada, equivocada. Se está equivocando, pero por eso está tomando decisiones erradas. Pero más allá de eso, no se desprenda del Señor. Por ahí está enojado con la vida, con alguien de la iglesia, hasta podés estar enojado con un pastor, con un líder. Más allá de esa situación, no te sueltes de la vid que es Cristo, que es el Señor. Seguí prendido porque quizás hay poco fruto en tu vida, pero el hecho de estar prendido de la vid en algún momento va a comenzar a florecer nuevamente. Yo no sé cuántos tienen jardines acá, pero muchas veces pasa esto con las plantas que tenemos en el jardín. Hay momentos en que parece que hay plantas que no dan flores, no florecen, no son lindas. Y vos la mirás en el jardín y decís, qué gana de cortarte que tengo. Qué gana. Y uno dice, no, voy a esperar un tiempo. Y esperás, seguís trabajando sobre esa planta, regándola, y llega un momento que empieza a florecer. Bueno, muchas veces nuestros pámpanos están en esa condición. Parece como que estamos entre que nos secamos y no nos secamos. ¿Le ha sucedido esto alguna vez? Que estás seco, por ahí te queda alguna ramita verde. Y inclusive los que miran ese pámpano pueden decir, hay que cortarlo. Pero Dios sigue teniendo misericordia. Sigue teniendo misericordia y sigue esperando en que ese pámpano pueda dar fruto y pueda reverdecer y pueda comenzar a crecer. Pero es una cuestión de tiempo. Entonces, en esto sí tenemos que ser muy determinados y seguir prendidos. Por eso la palabra de esta mañana tiene que ver con esto. Si en algo tenés que determinar en tu vida, es seguir prendido del Señor, aunque hoy estés medio seco.
aunque hoy no tengas muchos buenos resultados. Quizás hoy están apareciendo frutos, seguí prendido del Señor. Quizás tenés frutos abundantes, seguí prendido del Señor, porque también la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, tenga cuidado, no te confíes, prendete bien de Dios y el fruto va a ser permanente. Esa es la clave, permanecer en el Señor, permanecer en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, determinados y prendidos a Él, prendidos a Él. Yo en estos días he hablado con muchas personas de aquí, con nuestros hermanos de la iglesia, y muchos me han contado que tienen problemas y la palabra es, no doy más por la situación que estoy viviendo. Y uno a veces no alcanzan los consejos, pero sí hay un consejo que te puedo dar. Afirmate bien a Cristo, prendete bien de Él y va a haber fruto, va a haber resultados. Esa vid va a empezar a transmitir, el Señor te va a empezar a transmitir toda la savia, los nutrientes necesarios para que tu pámpano comience a tener fruto. Dios te va a impartir de su gloria y eso te va a inspirar y te va a levantar y vas a reverdecer, vas a tener fruto. Es una promesa de Dios. Insistí. Vamos a ver un consejo que nos da este mensaje. Vamos a ver qué es necesario tener en cuenta. Los grandes enemigos de la determinación son la distracción, la incertidumbre y la vacilación. Cuando no somos determinados, cuando perdemos esa actitud de seguir permaneciendo, es porque nos distraemos. No te distraigas. En la vida no te distraigas y que los objetivos que tenés, que el proyecto que tenés de estar tomado de Dios, nada te distraiga. Ni los problemas que hay en el mundo, ni las situaciones personales, ni las diferencias con alguien. Que nada te distraiga de que estás tomado de la mano de Dios. De la incertidumbre igual. Muchas veces uno deja de ser determinado porque empieza a ponerse en el lugar de la incertidumbre. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué decisión tomo? Y uno empieza a desenfocarse. Y los cristianos tenemos que tomarnos de Cristo y tomarnos de su palabra e ir hacia adelante. No importa los comentarios de la sociedad. No importa lo que puede llegar a suceder o lo que diga el mundo que va a suceder. Lo que importa es lo que Dios dice que sucede con sus hijos. Los que somos propiedad del Señor, estamos bendecidos por Él. Y aún cualquier situación complicada, Dios la va a tornar en bendición a favor de nuestras vidas. Así que la incertidumbre no tiene que existir en nuestras vidas, sino todo lo contrario. En Cristo estamos seguros. En Cristo estamos seguros. Y también vacilar. Vieron que muchas veces uno cree y otras veces no cree. Un día tenemos la fe bien arriba y otro día perdemos la fe. Bajamos los brazos. Bueno, es tiempo de que nuestra fe sea una fe constante, incondicional. No solamente cuando las cosas nos va bien, ahí es donde tenemos fe, sino tener fe, una fe genuina, una fe no fingida, una fe que es una fe madura. Esa fe tiene que estar firme bajo cualquier circunstancia. Y ahí vamos a ser más determinados. Por eso insisto nuevamente, si estás medio seco, seguí prendido del Señor. Si estás con poco fruto, seguí prendido del Señor. Y si estás teniendo buenos resultados y la vida te está yendo bien, también seguí tomado del Señor porque el fruto va a permanecer. La bendición sigue
pero prendidos de la vid. Amén. ¿En qué tenemos que ser determinados y tenemos que estar seguros? Bueno, vamos a la palabra. ¿En qué tenemos que ser determinados? Primero, en servir a Dios. Todos los creyentes no tenemos que abandonar el servicio. Seguramente Dios en algún momento te dijo, entrega tu vida, dame tu vida. Eso te dijo Jesús. Pero en un momento también seguro que te dijo, tenés que servirme. Porque Dios primero nos habla de que le demos el corazón, pero después nos llama. Siempre hay un llamado al servicio. Y es lo que muchas veces abandonamos. Cuando la vid comienza a secarse, empezamos a quedar fuera de servicio. ¿Vio cuando usted va a un cajero automático al banco y abre la puerta entusiasmado con la tarjeta y la mayoría de las veces va a sacar plata y va y en la pantalla dice fuera de servicio? ¿Qué te produce eso? No te pone muy contento, ¿verdad? Bueno, muchas veces los cristianos nos ponemos este cartel, fuera de servicio. Y cuando Dios nos quiere usar, estamos con la pantalla desconectada, fuera de servicio. ¿Y por qué? Porque estamos dejando de ser determinados en esta área. Hermano, siempre tenés que estar dispuesto a ser un instrumento para Dios, siempre. En donde veas la necesidad, bueno, Señor, yo te voy a servir. Pero quizás hoy no estoy con el mismo ánimo. Bueno, tenemos que ser determinados y servir a Dios. Porque si no, Dios nos puede usar solamente cuando nos sentimos bien. Solamente nos sentimos felices y ahí sí somos un instrumento para Él. Pero cuando estamos mal y no somos un instrumento, no. En esta área tenemos que ser determinados. Inclusive, aunque todos los demás dejen de servir a Dios, aún en tu casa, todos los demás dejen de servir a Dios, tenés que ser determinado en seguir sirviendo al Señor. Siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Determiná servir a Dios. Pero no tengo dinero, seguí sirviendo al Señor. Pero en mi familia tengo problemas, seguí sirviendo al Señor. Sos un instrumento de Dios. Pero no estoy bien emocionalmente, no me siento con la energía para hacerlo. Seguí sirviendo a Dios y Dios va a dar ese poder y esa autoridad. Determinados en servir. Hubo un hombre, me encanta esta palabra, porque veía lo que iba a pasar en el futuro. Veía que su nación no iban todos a servir a Dios, pero él tenía una decisión determinante y puede hacer que esta palabra también te inspire a que determines siempre servir a Dios. Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 24 versículo 15. Josué le dice a todo su pueblo, le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, hablando de dioses paganos, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión determinada. ¡Aleluya! En eso sí debemos ser determinados, en eso sí. No sé lo que los demás van a hacer. Inclusive en tu casa, en tu país, en tu ciudad, en tu iglesia. Quizás muchos ya no quieran servir más a Dios, pero sí tenés que tener una decisión determinada. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Y sabe lo que pasó con Josué? Durante el tiempo que Josué estuvo gobernando a toda la nación, nadie se apartó de Dios. Nadie. Toda la nación estuvo tomada de la mano de Dios y siempre estuvieron conquistando, siempre estuvieron avanzando. Quiere decir que cuando uno está enfocado y es determinado
en ser un instrumento de Dios, estando bien, estando mal, cuando hay resultados o cuando no los hay. Bueno, Dios bendice, Dios guarda, Dios fortalece, Dios te ayuda a tomar el territorio, Dios te ayuda a conquistar las bendiciones. Por eso, determinados en servir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Otro punto que también debemos ser determinados, también, ser determinados en habitar en la casa de Dios. Y este punto me tengo que detener un momento porque estamos viviendo un tiempo muy especial. ¿Cómo íbamos a habitar en la casa de Dios si no estábamos reuniéndonos? ¿Cómo íbamos a habitar en la casa de Dios si la iglesia no estaba abierta en forma presencial? Pero muchas veces hemos dicho, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. El templo solamente es un lugar de reunión. La iglesia somos nosotros. Nosotros. Nuestro hermano es la iglesia. El que está al lado tuyo es la iglesia. El que está en este momento en su casa mirando esta reunión es la iglesia. Es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y en ella tenemos que permanecer. Quiere decir que la decisión de Dios es que no debemos estar encerrados en un templo todo el día, sino tenemos que estar inmersos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ser parte de la comunión, de la fraternidad, de las conversaciones, ser parte, estar. Y en eso tenemos que también ser determinados, en forma virtual, en forma presencial o en forma que sea, de la manera que sea en el futuro, pero sí tenemos que ser parte. Somos iglesia, somos iglesia. Nunca te sientas fuera del cuerpo de Cristo, nunca. Y si algo te hace sentir eso no está bien, no es verdad. Somos hijos de Dios y somos parte del pueblo del Señor, parte de la iglesia. Hay que acercarse, hay que tener comunión, hay que hablar, hay que comunicarse porque somos la iglesia. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 23, versículo 6? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y una decisión determinada del salmista. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En la casa de Dios. Tenemos que ser determinados en servir a Dios, pero también tenemos que ser determinados en permanecer en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Pero a mí no me saludaron. Vos permanecé en el cuerpo de Cristo. Pero a mí me hablaron mal. Vos permanecé en el cuerpo de Cristo. Vení. Sos parte. En el caso nuestra iglesia, estar formada por células, sos parte, hay que ser parte. Y eso se construye entre todos, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte. Tenemos que tener la necesidad de estar en comunión, de comunicarnos con nuestros hermanos. Es ahí donde está la bendición y es ahí donde tenemos que ser determinados. El salmista lo tenía bien claro porque sabía que ahí estaba la victoria. Porque si no somos parte, ¿sabe qué le sucede al cristiano? Se termina enfriando. Solo no podemos. Jesús, hablando de estos tiempos, dijo, va a haber tanta maldad en este mundo, en este tiempo, fíjese la maldad que hay, que el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos. Muchos cristianos se van a enfriar. ¿Y sabe cuál es la clave para no enfriarse? Siendo parte del pueblo de Dios. Porque cuando uno se enfría, siempre va a haber uno o dos que va a estar dando el calor. Cuando la fe se empieza a apagar, siempre va a haber uno o dos hermanos que van a estar impartiendo de su fe,
dándote una palabra, orando por tu vida, contagiándote en fe y te va a levantar. Por eso es tan importante ser determinados en esta área. Puede hacer que esta palabra hable a su corazón. Amén. Pero también hablando de la determinación, quiero compartirles algo que Dios decidió ser determinados con nosotros. Porque así como Él nos inspira a que nosotros determinemos estar tomados de Él, servirle, ser un instrumento de Él y ser parte del cuerpo de Cristo, Él también determinó. Y vamos a ver lo que Dios ha determinado. ¿Qué ha determinado Dios con respecto a sus hijos? ¿Quiere saber qué determinó Dios con respecto a usted? ¿Quiere saber qué decidió Dios? El que determina algo es, voy a hacer esto para lograr esto. Ya lo tengo decidido. Por eso es importante que el creyente sea determinado. Bueno, Dios ha determinado esto para todos nosotros. Primero, determinó salvarnos. Amén. Determinó salvarnos. Decidió sacarnos del pecado. Decidió salvarnos. La primera determinación de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, no por nosotros, no porque seamos buenos cristianos, somos salvos, sino porque es don de Dios. Primer determinación del Señor, salvarnos. Pero somos pecadores, pero somos malos, pero Él decidió salvarnos. Ese es el don de Dios. Que Dios no mira tanto lo que tengamos en nuestras vidas y los defectos, sino que Él ha decidido salvarte. Él ha decidido salvarte. Yo, si me pondría en el lugar de Dios, no sé si salvaría a todos. Tremendo, ¿no? Pensá, si vos serías Dios, ¿salvarías a todos? Pensá. Acá en la iglesia, bueno, somos todos buenos. Pensá en tus vecinos, tus compañeros de trabajo, gente que ha pasado por tu vida. ¿Los salvarías realmente? Es un don de Dios. Dios salva a todos. A los que tomen la decisión de ser salvos, Dios los salva. La salvación es para todos. El que la quiera tomar. Es una determinación de Dios. Quizás nosotros la podríamos hasta cuestionar. Qué tremendo, ¿no? Si nos ponemos, por eso nosotros no tenemos que juzgar. Y Dios te dice, no seas juez. Cuando nos ponemos en lugar de juez empezamos, este sí, este no, este lo salvaría, capaz que no. Empezamos así. Por eso uno no tiene que ser juez nunca. Nunca caigas, te pongas en ese lugar de juzgar. No somos jueces, no somos jueces. Pero el don de Dios es que Él ha determinado salvar. Él determinó salvarte. Y no va a dejar de insistir hasta el último día de tu vida para que te salves. Lo va a hacer con todas las personas que están viviendo en este momento, en este mundo. Inclusive por los más perversos, Dios está insistiendo, hablándoles a sus vidas para que tomen la decisión de salvarse. Qué gran misericordia que tiene Dios. ¿Qué otra cosa Dios ha determinado también? Determinó amarnos. Determinó amarnos. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Hágase esta pregunta. ¿Usted ha sido honorable siempre? No, pero Dios nos ve así. Qué tremendo, qué gran misericordia. Nosotros sabemos que no somos honorables, pero Dios a sus ojos, porque dice, a mis ojos fuiste de gran estima, a mis ojos fuiste honorable. Y luego dice, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Fíjese lo que Dios está dispuesto a hacer por todos nosotros, aún dar una nación entera por cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios y eso es lo que Dios ha determinado, amarnos. Y nos ve como personas honorables.
y tiene gran estima de todos nosotros porque es una determinación de Dios. Es una determinación de Dios. Ahora sí es un momento de darle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios ha determinado amarnos. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios no odia a ninguno de sus hijos. No descarta a nadie, sino Dios nos ama y Él nos ve con sus ojos como personas honorables, personas de honor. Su amor es inmenso. Amén. Y también, ¿en qué ha sido determinado Dios? Dios determinó, el próximo punto, tercero, determinó cuidarnos. Job, capítulo 10, versículo 12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Dios ha determinado guardarnos, cuidarnos. La determinación de Dios es que bajo sus alas estamos seguros. Por eso no te desprendas de la vid, no te salgas de las alas de Dios, porque ahí estamos seguros. Dios ha determinado que los que estamos bajo su cuidado estamos seguros. No tengo ni idea de lo que puede pasar en este mundo, pero tengo la certeza de que todos los que estamos bajo la protección de Dios estamos seguros. Estás seguro si estás en las manos de Dios. Estás seguro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora también, ¿qué más ha determinado Dios? Determinó guiarnos. Fíjese lo que dice Isaías, capítulo 35, versículo 8, dice, hablando de todos nosotros, de su pueblo, del pueblo redimido, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Él nos va a guiar. Y fíjese que Dios sabe nuestra condición. ¿Cuántos se consideran un poco torpes? Amén. Que por ahí no nos damos cuenta. ¿Para dónde voy? Voy para allá, voy para acá. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Bueno, Dios te dice, por más torpe que seas, yo te voy a guiar. Qué tranquilidad que me da esto. Por más torpe que seas, yo te voy a guiar. Si tenés algo que te produce cierta incertidumbre, no sabés qué decisiones tomar, bueno, tené paz, tomate del Señor, solamente buscalo a Él. Orá y tomate de Dios. Por más torpe, voy a cambiar la palabra torpe, voy a decir tonto. Por más tonto que seamos, no le vamos a errar. Dios nos va a llevar a lugares de delicados pastos y nos dará descanso. Aleluya, te va a dar descanso. Gloria a Dios. Así que empecé a caminar y veo cómo es el torpe, que por ahí te chocas algo y tropezás. Bueno, Dios que te dice, vos vas a seguir en la senda. Quizás en estos días tropezaste, te chocaste con algo. Bueno, Él te dice, levántate, seguí en la senda. La senda, no te vas a ir. Yo te voy a llevar en mis manos. Por más torpe que seas, no te vas a perder. Qué gran misericordia tiene Dios para todos nosotros. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie por un momento. Ponete de pie. Y dale gracias por su gran misericordia. Si estás ahí en tu casa recibiendo esta palabra, dale gracias a Dios por su gran misericordia. Su misericordia es grande. Por más torpe que seas, no te vas a perder. Dios ha determinado guiarte. Dios ha determinado cuidarte. Dios ha determinado salvarte. Él te va a salvar. Él siempre
Él siempre va a estar obrando. Dios ha determinado, y lo más importante, amarte. El Señor nos ama. Y si Él nos ama, ¿qué puede salir mal, hermanos? ¿Qué puede salir mal si Dios nos ama? No tengas ningún temor. Solamente preocupate si en algo tenemos que ser determinados, es en estar prendidos de Él, en servirle. Y no digo en servir en una institución, en tener un título, simplemente estar atento en hacer su voluntad, en extender la mano al caído, en dar de comer al hambriento, en dar una palabra de esperanza al desanimado, servirle, ser un instrumento en donde tengamos la oportunidad de servir a Dios. Servirle y permanecer aquí en el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con tu hermano, con tu hermana, con sus defectos, con sus virtudes, pero ser parte del cuerpo. En la casa de Dios vamos a permanecer por largos días. Te invito a levantar tus manos al cielo, aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de bendición. Señor, recibimos este mensaje y ayúdanos a ser determinados. Ayúdanos, Señor, a permanecer prendidos de la vid. Aunque quizás hay pámpanos que están secos, dale las fuerzas para seguir prendidos, para que comiencen a reverdecer y tener fruto. Señor, ayúdanos a no perder el deseo de servirte, de hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a permanecer sumergidos, inmersos en el pueblo de Dios, con toda esta gran familia. Padre, y te damos gracias por tu determinación, gracias por amarnos, gracias por salvarnos, gracias por cuidarnos y gracias por siempre guiarnos a pesar de todas nuestras torpezas. Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos este tiempo y te damos gracias. Amén y amén.